Ponemos en tus manos la enseñanza de este día. Señor, nosotros disponemos nuestro corazón. Nosotros ponemos delante de ti nuestro corazón. El corazón está dispuesto. Envía tú, Señor, esa lluvia. Prepara el corazón, la tierra de nuestro corazón, para que caiga tu palabra y caiga en tierra fértil y dé fruto al 100%. Que la palabra que hoy escuchamos venga a ser de gran bendición y de grande fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo estamos orando. Amén. Amén. Perfecto, muy bien. Vamos abriendo la palabra en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos. Hebreos 12:5. Dice así la Escritura. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les hace. Ya se han olvidado de una exhortación. No necesariamente tiene que ser una llamada de atención para corrección. Una exhortación es solamente para decirle a una persona: mira lo que te voy a decir, escucha, pon atención. Cuando voy a exhortar a alguien es un llamar solamente la atención, apelando al buen entendimiento, apelando a que la otra persona ponga su capacidad de oír y de entender, que sus sentidos estén puestos en lo que se le va a decir. Ya han olvidado lo que se nos dijo como a hijos, la exhortación que como a hijos se nos hace. La relación que tenemos con el Padre es precisamente eso. La relación que tenemos con Dios es una relación de papá a hijo, de hijo a papá. Pero queremos llegar a comprender esa relación en una mayor profundidad, más profundamente. Luego vivimos nuestra relación un poco apartada de Dios, un poco, sí, Dios está conmigo, yo estoy con Él, pero es más que eso. Así como a través de la Escritura se utilizan diferentes formas para comparar la relación de Dios con nosotros, esta es una forma predilecta, y la forma predilecta en que Cristo nos venía presentando a Dios como el Padre, como papá, el papá que está en el cielo. Y cuando lo veo a Dios como papá, puedo entender claramente, de una manera muy clara, lo que se nos va a decir, por ejemplo, aquí enseguida. No olvidemos la exhortación que se nos hace como a hijos. Recuerda, la relación que tenemos con Dios es una relación de familia. No somos extraños, no somos, como dice la misma Escritura, advenedizos, como el perrito que llegó, se metió y se quedó en una casa. Hemos sido recibidos como hijos. Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Somos hijos de Dios por cuanto dice la palabra: a todo aquel que le recibió, aquel que cree en su nombre, a él se le dio la potestad, el poder legal de ser hecho hijo de Dios. Como a un hijo nos hicieron una exhortación, como a un hijo nos pidieron que pusiéramos toda atención, que estuviéramos al pendiente de lo que sigue. Esta fue la exhortación, esta es la llamada que nos hicieron. Hijo mío, la manera de dirigirse, la manera de hablarnos, hijo mío, no es: oiga, Señor, hey, aquel que va por allá. No, hijo mío. Como en otras ocasiones nos dicen: amado mío, hijo mío, con amor, con cariño, entendiendo esa relación íntima y tan cercana. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Dos cosas en esta frase. Hijo mío, la primera, no menosprecies, y la segunda, la disciplina del Señor. No menosprecies. Menospreciar
da a entender lo que la palabra significa es menospreciar, es no dar valor a una cosa. Reconocer que no sirve para nada. Menospreciar es algo que no sirve, algo que no importa, algo que se desecha, algo que no vale la pena, algo que no tiene caso, que no tiene sentido. Desechó mis palabras, desecharon aquel bien. ¿Por qué? Porque no se le consideró valor alguno, no se le dio importancia alguna. Hijo mío, no tomes en poco, no dejes sin importancia la disciplina del Señor. La disciplina del Señor. Y cuando escucho la palabra disciplina, lo primero que viene a mi mente es un par de nalgaditas. Lo primero que viene a mi mente es castigo. Déjame decirte algo. La palabra disciplina, el origen de esa palabra, la raíz de la palabra disciplina, viene de la misma, es el mismo origen, nace exactamente de la misma palabra de la que surge la palabra discípulo. Recuerda, Cristo y sus 12 apóstoles, Cristo y sus 12 discípulos, Cristo y sus discípulos. Disciplina, aun y cuando a la mente viene un par de nalgaditas, el origen está, disciplina quiere decir enseñanza. Cristo el Maestro, nosotros aceptando, recibiendo su disciplina, su enseñanza, su instrucción. Y juntamente en la disciplina, en el enseñar, así como un buen padre en esta tierra enseña a sus hijos, dirige a sus hijos, es exactamente igual. No menospreciemos cuando Dios nos está enseñando, dirigiendo, nos está mostrando las cosas. Y qué bonito cuando en la enseñanza viene el abrazo, el gozo, la alegría. Qué bien te salió esto, qué bien hiciste. El Señor me contestó rápidamente. Ahí no tenemos ningún problema. Pero juntamente con el enseñar, con el dirigir, con el mostrar el camino, viene también en la palabra disciplina el estar al pendiente. No menospreciemos la enseñanza de Cristo, lo que Dios nos muestra, cómo Dios nos dirige, el camino que pone por delante. No lo menospreciemos, porque Él también está al pendiente de que no nos salgamos del camino. Está al pendiente para llamar la atención, para corregir nuestro camino, para enderezar nuestro camino, para al llamar la atención, si es necesario, reprendernos. Gracias a Dios por su palabra. No menospreciemos la enseñanza, porque dentro de la enseñanza de Dios vienen todas esas cosas. Lo mismo que hacemos nosotros con nuestros hijos, es lo mismo que Dios hace por nosotros. No menospreciemos la enseñanza, la disciplina, cuando Dios nos llama la atención. Así como nos encanta que Dios nos aplauda, como aquel caso de Cristo cuando viene y humildemente se presenta con Juan el Bautista para ser bautizado, y la voz del cielo se oye para todos diciendo: este es mi Hijo amado, en quien se complace mi corazón, en quien tengo complacencia. Así dice Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Fabuloso cuando esas cosas, el aplauso, esas palabras vienen de parte de Dios. Igualmente, no menospreciemos cuando Dios nos va a meter nuevamente al camino, cuando nos llaman la atención, cuando nos corrigen en el camino. No lo desechemos, porque es algo que conviene, es algo que vale la pena. Al contrario, no lo menospreciemos, al contrario, a seguir adelante. Estamos en Hebreos capítulo número 12, verso 5. Y sigue diciendo al final del 5, así como dice: no menosprecies la disciplina del Señor, dice también: no desmayes cuando eres reprendido por Él. No te desanimes, no pierdas el ánimo.
No vayas a querer dejar el camino de Cristo porque solamente las cosas se pusieron difíciles, duras, ya empezaron los señalamientos. No te desanimes, no desmayes. Sigue adelante, continúa, permanece, persevera, porque conviene, porque vale la pena, porque esto es provechoso para nuestras vidas. Cuando estas cosas pasan, Dios está al pendiente, Dios está enseñando, Dios está mostrando, dirigiendo y Dios está forjando el carácter de Cristo en nosotros. No te vayas a dar por vencido, así como no lo tomes a la ligera como algo que no vale la pena, la enseñanza, la llamada de atención, la corrección de Dios. Igualmente, cuando esto venga, ánimo, sigue adelante, continúa, es de provecho, vale la pena. Versículo número 6. Pongamos atención. Porque el Señor, porque Dios, a quien ama, disciplina. ¿De dónde surge la disciplina? La disciplina no nace de la ira, del coraje. La disciplina nace del amor. El buen padre de este mundo, el buen papá en este mundo, el papá que ama, el papá que está interesado, el papá que está al pendiente de sus hijos, está al pendiente de dirigirlos, enseñarlos, abrazarlos, animarlos, consolarlos. Pero igualmente está al pendiente de checar el camino, llamar la atención, si es necesario, enderezar, corregir. ¿Para qué? Para que sigamos el camino correcto. De la misma manera, Dios, el Señor al que ama, disciplina. Lo primero que me imagino y lo primero que viene a mi mente es sufrimiento, dolor, es latigazos, etc. Pero la verdad es que Dios es amor. Y cuando Dios nos ama, Él está interesado en que no nos salgamos del camino. Él está interesado en que crezcamos, en que vayamos adelante. Y si de alguna manera algo no está como debiera de estar, Él se encarga, nos llama la atención, nos endereza, nos corrige, nos reprende si es necesario. Dios al que ama, disciplina. Si no amamos a nuestros hijos en este mundo, terminan siendo unos hijos problemas, hijos que traen tristeza, hijos que traen dolor. Pero el hijo que sigue el buen camino es un hijo que fue enseñado, es un hijo que fue dirigido y fue de esa manera enseñado porque se le amaba. El Señor a quien ama, disciplina. El Señor a quien ama, corrige, endereza, le llama la atención. Todo es en amor, porque Dios es amor. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Mira cuál amor nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando pienso normalmente en disciplina, cuando pienso normalmente en la llamada de atención, pienso en esa llamada de atención cuando ya me colmaron la paciencia y la llamada de atención viene siendo un grito, la llamada de atención viene siendo una chancla que se avienta, el enderezar a alguien viene siendo con gritos, con golpes, con cachetadas. Dios es amor. Dios a quien ama, Dios lo disciplina, pero lo disciplina en amor, lo disciplina para edificación. Estamos en el verso 6, el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Esa palabra azotar es exactamente la misma palabra, no como se tradujo, no, la palabra original que se traduce ahí como azotar. Es exactamente la misma palabra como cuando Pilato entrega a Cristo a los soldados para que lo azoten. Es exactamente la misma palabra. Pero buenas noticias. Los azotes, el dolor, el llanto,
El sacrificio lo hizo Cristo. El trato con nosotros es en mucho amor. El sacrificio fue el de Él. No vaya a pensar que me van a sacar el ojo. No vaya a pensar que me van a partir la espalda. Eso Cristo ya lo sufrió y lo llevó por nosotros. Cuando Dios nos reprende, cuando Dios nos llama la atención, cuando somos reprendidos por Dios, el amor va primero. Somos corregidos porque es necesario ser corregidos. No la van a dejar pasar, pero siempre va a ser en amor y va a ser para edificación. Versículo número 7. Te voy a leer como dice otra traducción. Recuerda que cuando pasamos por cosas que de repente no nos gustan y donde Dios nos está corrigiendo, cuando pasamos por las circunstancias donde Dios nos está enderezando, recuerda que nos están tratando como a hijos. Tú no tratas, para todos los que somos papás, tú no tratas de la misma manera a tu hijo que al hijo del vecino. No lo tratas igual, no le hablas igual. El interés que tú tienes por tu hijo es completamente diferente que el interés que tienes por el extraño, por el que se te atravesó en el camino. No les hablas igual, no te comunicas igual. Y la motivación que tienes por uno es completamente diferente a la motivación que tienes por los extraños y los que no conoces. La motivación que tienes por tu hijo cuando le amas es completamente diferente. Recuerda que cuando pasamos por esas circunstancias que luego no son muy agradables, en las que Dios nos está llamando la atención, nos está enderezando y corrigiendo, recuerda que es Dios el que nos está tratando como hijos. Dios nos está tratando como sus hijos. Si no, dice la Escritura, continúa diciendo el verso número 7, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es decir, si hay un papá y hay un hijo, el papá debe de estar al pendiente. El papá dirige, enseña. El papá listo para animar, consolar, para llevarlo adelante, pero al mismo tiempo al pendiente de que las cosas marchen como deben de marchar. Y si es necesario, llamar la atención, enderezar, corregir, reprender. ¿Qué hijo es aquel? ¿Qué hijo es aquel a quien no se le disciplina? Igual Dios. Padre nuestro, si tú invocas por Padre al que está en los cielos, si tú invocas por Padre, es porque te ha recibido por hijo, es porque el mismo Espíritu Santo da convicción en tu corazón que eres hijo de Dios. No es un título, es una verdad. Hijo de Dios. Y si invoco por Padre a aquel que hizo todas las cosas, no menosprecie cuando Él me enseña, cuando Él me dirige, cuando me anima. Igualmente, cuando me llama la atención y me endereza. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque lo hace en amor. Porque ¿cuál será el padre que no haga eso por su hijo? Aún en este mundo así son las cosas, con mayor razón Dios. Versículo número 8. Si Dios nos dejara sin disciplina, si Dios no nos reprendiera, no nos enderezara y no nos corrigiera, de esa disciplina, todos aquellos que hemos sido recibidos como hijos de Dios, participamos de ella. No es para unos sí y otros no. No, Dios está al pendiente de todos, de enderezarnos a todos, de guiarnos a todos, de enseñarnos a todos y llevarnos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Allá nos están llevando y Dios está forjando ese carácter en cada uno de nosotros. Dice, si se nos dejara sin disciplina, de la cual todos nosotros participamos, si no nos disciplinara Dios, si no nos enseñara, nos animara, consolara, nos reprendiera, nos llamara la atención y nos corrigiera, entonces no seríamos hijos.
seríamos unos bastardos. No le importaríamos a Dios. Dios no tendría cuidado de nosotros. Si nos dejan sin disciplina, entonces, ¿acaso puedo decir que soy un hijo de Dios? Si digo que Dios es mi Padre, es porque Él me enseña, es porque Él me endereza, porque Él me corrige. Por otra parte, verso 9. Mira qué ejemplo. Tuvimos a nuestros padres terrenales, a papá y a mamá en esta tierra, que nos disciplinaban. A como ellos podían, nos disciplinaban y les honrábamos, les debíamos respeto. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre que está en los cielos? Y viviremos y tendremos vida eterna si honrábamos a nuestros padres en esta tierra, si los respetábamos, si les obedecíamos, y era lo más natural obedecer el consejo de papá y de mamá. ¿Cuánto más no debemos hacerlo con el Padre que está en los cielos, con aquel que hizo todas las cosas? Porque Él, para nuestro provecho y para vida eterna, lo hace. Aquellos, ciertamente nuestros padres terrenales, por pocos días, quizás en la niñez, quizás hasta la juventud, por un poco de tiempo mientras ellos estuvieron con nosotros y hasta una cierta edad, nos disciplinaban como a ellos mejor se les daba a entender. Pero el Padre que está en los cielos, Él lo hace para nuestro provecho y para que participemos de su santidad. ¿Qué no dice la Escritura? Sean santos como yo soy santo. ¿Qué no dice la Escritura? Sin santidad nadie, absolutamente nadie verá a Dios, nadie vendrá a su presencia. Pues en ese amor del Padre, en ese amor porque lleguemos hasta su presencia, la meta del supremo llamamiento, un día llegar y verle cara a cara, ojo a ojo. En ese deseo y en ese anhelo del Padre, nos disciplina para nuestro provecho, nos enseña, nos anima, nos consuela y si es necesario, nos llama la atención, nos corrige, nos endereza y si es necesario, con todo amor, nos va a reprender para provecho nuestro, para provecho a nuestra vida. Pablo les dice, recuerden la exhortación que les hicimos, cómo se los hacíamos saber con tanto amor, con tanta bondad, cómo los consolábamos, cómo les animábamos para que siguiéramos el camino de Dios, para que fuéramos como Dios es, que fuéramos imitadores de Dios, siguiéramos su camino. Cuando Dios nos endereza, nos corrige, es para que participemos de su santidad, para que andemos como Él quiere que andemos, para que dejemos a un lado la puerta ancha, el camino ancho que lleva a la perdición y entremos por la puerta angosta y tomemos el camino angosto que lleva hasta su presencia, que nos lleva hasta su lado. Versículo número 11. En verdad, cuando recibimos una llamada de atención, en verdad, cuando nos enderezan y nos corrigen, en ese momento no es causa de mucho gozo y alegría. Nos llama la atención, nos reprenden y causa tristeza, dolor al corazón. Pero después de eso, da fruto apacible de justicia en nuestras vidas. Al momento cuando somos en un determinado momento, en un determinado tiempo, enderezados, corregidos, cuando nos meten de nuevo al camino, parece dolor y viene la tristeza al corazón. Pero no te preocupes, al día siguiente, a la semana, va a dar un fruto apacible
de justicia en nuestras vidas, justicia para vida eterna, justicia para llegar a la meta, justicia para llegar a la plenitud de la estatura de lo que Cristo es. Y quiero terminar con esto. Está en el Salmo 119 y es el versículo 67. Anótalo y luego lo buscas. Salmo 119, verso 67. No menosprecies cuando Dios te enseña, cuando Dios te muestra y te dirige. Tampoco menosprecies y desmayes cuando llegue el momento de que Dios te endereza, te corrige, te reprende. Dice el salmista, Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, dice que después de la exaltación viene la humillación. Antes que fuera yo humillado, antes, y vamos a cambiar un poco esa palabra con respecto a lo que estamos viendo, porque esa es la verdadera enseñanza al fondo de lo que estamos leyendo. Antes que fuera yo corregido, antes que Dios me llamara la atención, me corrigiera y me enderezara, descarriado andaba. Antes que fuera corregido por Dios, que Dios me llamara la atención, descarriado andaba. Pero ahora, dice el salmista, guardo su palabra. ¿Cuál fue el propósito de la corrección y de la llamada de atención? Que participara de la santidad de Dios, que recorriera el camino angosto que lleva a la vida, a la presencia de Dios. Antes que Dios me reprendiera, descarriado andaba, pero ahora guardo su palabra. Concluimos con el siguiente verso, Salmo 119, brincándonos al 71. Bueno me es haber sido reprendido por Dios, porque aprendí a vivir como Él manda, porque ahora guardo su palabra, guardo sus mandamientos. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, abro mi corazón y te suplico, lléname de ti. Abre mi mente, abre mis ojos y pueda captar y entender que tu presencia en mi vida es de provecho, que tú estás conmigo y tú me muestras y me enseñas el camino. Y te suplico que en el momento que me salga del camino, en amor, enderézame, corrígeme, porque para mi provecho, para mi bendición lo haces. Gracias que soy tu hijo y que como a hijo que me amas, me enderezas, me corriges. Así como me enseñas, me llevas de la mano, así como me animas, te gozas conmigo cuando he tomado el camino correcto. Igualmente, qué bendición que me endereces, que me corrijas y que me reprendas. Gracias por tu palabra, Señor. Te amo, te alabo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.